tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en Salud es Vida con Univida. Hoy comienzo con una pregunta. ¿Cuántas veces usted o alguien que lo rodea comenta que está con dolor de espalda? Seguro que muchas veces. No en vano, este es uno de los problemas de salud más comunes en Estados Unidos. Afecta a 1 de cada 3 adultos y es la principal causa de discapacidad en adultos mayores de 65 años y una de las enfermedades que nos produce más dolor de espalda. Se llama estenosis espinal. De todo eso hablaremos hoy en Salud es Vida con Univida. Para hablar del incómodo dolor de espalda, aquí está el doctor Orlando Rodríguez, director médico del Hospital Jackson Memorial y de los Centros Univida. Muchas gracias, Mario. Doctor, para ubicarnos más o menos, ¿dónde es la espalda? ¿Dónde comienza, dónde termina la espalda? Claro, la espalda comprende ese espacio en la parte posterior de nuestro cuerpo que va desde la base de los hombros hasta la cintura. Tengo ahí la columna vertebral porque esa es la que sostiene la espalda, ¿no? Esa es la que nos da soporte a todo nuestro cuerpo, en realidad. ¿Y esa es la que produce los dolores? Y esa es la que produce los dolores, claro que sí. Aquí vamos con la gráfica de la columna vertebral. Claro, y la columna vertebral, Mario, se compone de varias vértebras, ¿verdad? En la parte cervical, es decir, en la parte del cuello, pues tenemos 7 vértebras diferentes. Luego pasamos a la parte que conocemos como la parte torácica, ¿verdad? Y que son estas vértebras que vemos, estos huesecillos, y de las cuales tenemos 12. Y luego viene la parte lumbar, que es la parte esta que vemos acá, que va hasta aquí abajo, que tenemos 5 de esas vértebras, y luego terminamos con una vértebra un poquitito más pronunciada, que la conocemos con el sacro, que termina en un proceso óseo bien pequeño conocido como el cóccix. A mí me da risa, doctor, porque soy el paciente cero. Claro. Y como dicen, después de 65 años, yo me he dado cuenta, doctor, que con el tiempo, imagino que tiene que ver con la columna, esa capacidad de mirar para acá y de mirar para allá, cada vez es más limitada con los años. Claro. Y me he dado cuenta que cuando uno llama, por ejemplo, a una persona que tiene más de 90 y le dice Raúl, y el tipo hace así, porque justamente no puede doblar el cuello. Entonces, ¿eso tiene que ver con la columna también? Claro que tiene que ver con la columna, Mario, y tiene que ver con el proceso de degeneración que va existiendo durante nuestros años, ¿verdad? No solamente en las vértebras de nuestra columna vertebral, sino también en los discos que la rodean y también en los procesos o los ligamentos que le dan la estabilidad a esa columna. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en esta maqueta que tenemos... ¿Esa la tiene usted desde que era estudiante? Desde que era estudiante, claro que sí, y todavía la he conservado todos estos años porque yo creo que es una maqueta perfecta para poder explicar cosas como las que estamos hablando hoy en día. Cada uno de estos huesecillos es lo que conocemos como las vértebras, ¿verdad? Y dentro de entre vértebra y vértebra, pues tenemos esta cosita acá que es la que conocemos como el disco. Claro, ¿qué es lo que hace el disco? El disco nos ayuda a darle movilidad a la columna y si se fijan, podemos moverla para acá, para adelante, hacia atrás. Eso nos da la movilidad. ¿Qué pasa? Que cuando existe un deterioro de este disco o cuando existe una protuberación, es decir, un crecimiento de hueso, entonces restringe como tal el movimiento de los huesos. Entonces, por eso es que cuando usted, a medida que uno va envejeciendo, los huesos o los discos se van desgastando y cuando usted va a mirar hacia un lado, lo hace con un movimiento más restringido y mucho más despacio. Y cuando se tiene que voltear completamente, lo hace mucho más despacio porque esto no le permite tanta movilidad como la que tenía usted antes. Como usted dice, disco herniado. Tengo un amigo que se llama Yondel, dice que tiene ahí un disco herniado. ¿Qué significa que herniado? Bueno, los disquitos, Mario, pues tienen 2 componentes esenciales. Tienen una capa exterior, una capa bien gruesa, que la conocemos como de fibrosa, ¿verdad? Un annulus fibroso. Y dentro tiene una sustancia gelatinosa. El núcleo es como una gelatina, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el componente de afuera se debilita, esa fibra se debilita, pues entonces la parte de adentro pues se sale como tal y lo que hace es que empuja o comprime
estos nervios y entonces causa dolor. Eso causa, parece, mucho dolor. Claro. ¿Y dónde viene aquí lo que llaman la médula espinal? Bueno, entonces esta es la parte, esto es como si yo lo estuviera mirando a usted de frente, ¿verdad? Esta es la parte anterior de la columna y esta de aquí, pues es la parte posterior de la columna. Si volteamos la columna, ¿verdad? Vemos un orificio que va por dentro y dentro de ese orificio vemos esta estructura de color amarillenta, ¿verdad? Esa es la médula espinal. ¿Y por qué va por ese conducto? Tiene que ir por ahí para poderla proteger, porque la médula espinal no es nada más que la congregación de nervios que bajan desde el cerebro hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo y lo inerva, dándole la habilidad de moverse, la habilidad de sentir diferentes estímulos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con la edad? ¿Qué le va ocurriendo a esto? Bueno, Mario, a medida que vamos envejeciendo, pues vamos perdiendo la mineralización de los huesos como tal, ¿verdad? Tenemos procesos como la osteopenia, tenemos procesos como la osteoporosis, de los cuales hemos hablado en programas anteriores. ¿Y qué pasa con eso? Pues sufrimos fracturas de estos huesecillos. También pues sufrimos procesos de deterioro de las diferentes partes de los ligamentos y de los huesecillos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que estos espacios que vemos aquí, por donde van saliendo estos nervios, pues se achican, se ponen mucho más estrechos. Y entonces al ponerse mucho más estrechos, pues empujan al nervio, lo comprimen y causan mucho dolor. ¿Hay avances en la medicina en esto? ¿También hay cosas que puedan ayudar? Digo, porque los que somos mayores hemos conocido a muchos jorobados. Claro. Hoy día la gente no conoce jorobados porque se puede hacer una cirugía para evitarlo. Claro, y existen muchísimas condiciones médicas, ¿verdad? Especialmente enfermedades que nacemos con ellas de pequeño. Por ejemplo, la escoliosis. La escoliosis es la deformación hacia un lado o hacia el otro de la columna. Hace muchos años atrás, lo único que teníamos era el uso de un corsé, ¿verdad? Y el corsé pues podía pues enderezar un poco la columna, pero las personas tenían que tener ese corsé por muchísimos años. Hoy en día existen procedimientos quirúrgicos en los cuales podemos pues realinear esa columna evitando trastornos de dolor de columna en una edad más avanzada. Ahora que usted lo dice, doctor, siendo otra vez yo el paciente cero, me he dado cuenta que al acostarme de espalda, estar en una posición, se me duermen estos dos dedos de las dos manos, los últimos dos dedos, y me doy cuenta que al moverme vuelven a despertar. Me imagino que eso tiene que ver porque estoy apretando, compresionando algo de la columna. Claro, y está compresionando probablemente los nerviecillos que salen de la parte cervical. ¿Por qué? Porque los nervios que irrigan, ¿verdad? O que inervan los brazos, las manos, es decir, con sensaciones de dolor, de temperatura, pues vienen de la parte cervical de la espina dorsal. Entonces, doctor, vamos a hablar de las razones que nos puede doler la espalda después de que hablemos con Javier. Javier, ¿qué otro beneficio interesante para los pacientes de los centros médicos Univida nos va a mostrar hoy? Don Francisco, y acá en el departamento de radiología, otro de los beneficios que tienen acá en las clínicas de Univida, donde los pacientes o son recetados por el médico o llegan con algún tipo de urgencia o dolencia y aquí se les hace todo tipo de radiografía. Bueno, acá en el departamento de radiología de las clínicas Univida, junto al técnico Oscar Villegas, que me acompaña. Don Oscar, ¿aquí le llegan muchísimos pacientes diariamente? Sí, llegan muchos pacientes diariamente. ¿Y ustedes están abiertos de qué día a qué día? Estamos abiertos desde lunes a viernes, todos los días de 7:30 de la mañana a 4:30. Por lo general, ¿qué tipo de rayos X hacen aquí? Aquí hacemos rayos X de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, sobre todo tronco y extremidades. De todo tipo, se hace placas del cráneo, cervical, del tórax, abdomen y sobre todo lumbares y de las piernas, sobre todo las rodillas, que los pacientes tienen muchas dolencias, sobre todo de esas zonas de la parte del ciático con la parte lumbar y la parte de la rodilla, son una de las cosas que más adolecen los pacientes. O sea, que vienen por referidos del médico
y vienen por las propias dolencias que ya tienen. Exactamente. Normalmente como ocurre es que se ven con el doctor emite una orden de rayos X y yo se la realizo aquí. Hay otras formas de verse que vienen por urgencia, por dolores y se manda a hacer la radiografía también. ¿Y tienen la radiografía inmediatamente? Inmediatamente tenemos la radiografía y la puede ver el doctor. Qué maravilla, ahí lo tienen, es el Departamento de Radiología en las clínicas de Univida a la disposición de todos los pacientes. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de los dolores de espalda, estábamos explicando un poco cómo es la columna vertebral y todas las cosas que ocurren con el paso del tiempo, pero ¿cuáles son las razones? ¿Podríamos dar razones por las cuales nos duele la espalda? Claro que sí, Mario. Número uno son los procesos degenerativos de los huesos como tal de la columna, ¿verdad? Un proceso de degeneración no solamente de la parte anterior de los huesecillos, sino también de los canales por donde pasan las inervaciones o los nervios. Número dos, existe la discopatía, ¿verdad? O los problemas que existen con el disco, como por ejemplo un disquito herniado o un disco que no está herniado, pero sí tiene una protuberancia lo suficientemente grande como para causar un problema con el disco como tal. ¿Una mala postura podría producir dolor? Claro que sí, y en realidad esos son dolores que normalmente se resuelven en 2, 3, 4 días. Una mala postura lo pudiese producir por producto de que pudiese pues irritar esa terminación nerviosa. Otra cosa que yo le decía a un amigo que tenía mucho sobrepeso, le decía, tú vas a tener problemas con la espalda porque con el sobrepeso uno tiende a hacer esto. Y esto significa que la espalda está, la columna comprimida, ¿no? Y claro que sí, Mario, porque tenemos, cuando estamos obesos, pues cambiamos el centro de gravedad, ¿verdad? Y la única manera de cambiar y compensar ese centro de gravedad, pues es inclinar o encorvar esa columna. Claro, la columna no está diseñada para ese tipo de inclinación, ¿verdad? Y entonces empezamos a sufrir con el pasar de los tiempos los daños de la obesidad en la columna, que son cambios degenerativos también, herniación de los disquitos que tenemos dentro de ellos. También dicen que si uno hace movimientos corporales inadecuados puede tener graves problemas con la columna. Claro, y eso nos pasa a todos, yo creo, por lo menos una vez me ha pasado a mí, donde hago un peso demasiado grande, ¿verdad? Y también lo hago, lo cargo en una manera que no es la ideal para cargar ese tipo de peso y obviamente pues te daña un poquitito la espalda, los músculos, etcétera, y los nervios. Lo que no he podido entender es por qué la tensión podría afectar la columna. Dice, oye, si usted está muy tenso, esto le afecta. Claro, porque si tuviésemos una maqueta acá donde pudiésemos enseñar todos los músculos que también van aledaños, ¿verdad?, a la columna vertebral, nos damos cuenta que si un músculo de esos se espasma, ¿verdad?, entonces pudiese también poner mucha presión e irritar las terminaciones nerviosas. Ahora, el cigarrillo, una vez más, no hay órgano del cuerpo donde el cigarrillo no afecte. Sí, no, el cigarrillo, como hablábamos en casi todos los programas, constituye una de las causas también para desarrollar estos tipos de dolores producto a la enfermedad degenerativa de la columna. Y otra vez, las dietas inadecuadas, cigarrillo, actividad física, o sea, esto se produce... No hay programa, y hemos hecho 120 programas, doctor, no hay programa donde parte de la recomendación es comer saludable, hacer ejercicio, no fumar ni tomar en exceso.
Exactamente, Mario, y todo eso pues contribuye a llevar una vida mucho más saludable y evitar muchos de estos procesos, muchas de estas afecciones médicas que son tan dañinas y nos causan disfuncionalidad. Ahora, hay muchas personas que con la edad empiezan cada vez, y yo a lo mejor también, uno empieza a agibarse. Claro. Y algunos mucho más. Claro, y pierden estatura. Además, claro, pierden estatura y se empiezan a encorvar. ¿Por qué? Lo que está pasando, Mario, es que este cuerpo vertebral, este hueso, ¿verdad?, es fuerte, está mineralizado, está calcificado cuando somos jóvenes. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo ese proceso de mineralización, de calcificación. El hueso se pone un poco más débil y se empieza a fracturar poco a poco. Cuando el hueso se fractura, pues va perdiendo, ¿verdad?, altura. ¿Y qué es lo que pasa? Que puede tomar una posición encorvada porque la fractura está aquí delante, porque es donde más peso puede llevar, y entonces vamos encorvándonos y vamos perdiendo estatura porque ahora el hueso es más pequeño. Ahora, doctor, y eso es importante para la gente que nos está escuchando, ¿en qué situaciones, cuándo tenemos que consultar al médico? Cuando ya, digamos, es bueno consultar al médico porque el médico nos puede ayudar. La mayoría de los dolores de espalda, Mario, son dolores que se van a ir en 2, 3, 4 días, ¿verdad? Una vez que un dolor de espalda dura más de 7 días, pues es un poco preocupante. Esa es la señal número 1. Número 2, cuando uno tiene un dolor de espalda, que es el resultado de un trauma, un accidente automovilístico, y el dolor es bastante fuerte y espontáneo, deberíamos de ir a ver a un médico, ¿verdad? Número 3, cuando tenemos dolor de espalda asociado a otros síntomas, ¿como qué? Como entumecimiento o hormigueo en las piernas, en los brazos, especialmente si ese hormigueo y ese entumecimiento está vinculado a una debilidad en una extremidad, en un brazo, en una pierna. Si tenemos lo que llamamos nosotros un nivel sensorial, o como lo conocemos como un sensory level. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un entumecimiento de aquí hacia abajo o un entumecimiento de la rodilla hacia abajo, porque eso quiere decir que hay un daño en alguna parte. También cuando desarrollamos fiebre, ¿verdad? Fiebre. La fiebre relacionada a un dolor en la parte de atrás, en la espalda, pudiese significar que tiene usted un proceso infeccioso en el disco o en el hueso, y eso es una emergencia médica. Ahora, esta pregunta a lo mejor es muy tonta y no tiene nada que ver, pero como pasa en la espalda, ¿el ciático tiene algo que ver con esto? Sí, el ciático tiene mucho que ver. El ciático es el nervio más grande que tenemos en nuestro cuerpo. En realidad sale por la parte de atrás, por acá. Por esta parte de acá, que conocemos como la parte del ciático, sale por un huequito acá atrás que tenemos y el nervio corre por toda la pierna. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el nervio pues es irritado por cualquier proceso, por un disco herniado, por una vértebra, por un espolón que se puede formar dentro en la vértebra, y entonces desarrollamos los síntomas conocidos como la ciática. Usted dijo que había que ponerle mucha atención a la estenosis espinal. Yo traje además una gráfica, doctor, de la estenosis espinal para que habláramos de eso después de que Javier nos diga, usted se encuentra en uno de los centros médicos de Univida mostrándonos todos los servicios y la tecnología que tienen para una mejor atención de los pacientes. ¿Qué es lo que tiene ahí? Don Francisco, mire lo que tengo acá, una máquina último modelo de ultrasonido. Lo que estamos viendo es una imagen Doppler del corazón y sus latidos, y estudios como estos pues se le hacen también a los pacientes acá en los centros médicos Univida. Tienen esa disposición. Y aquí junto a María Fleites, técnico en ultrasonido, también ofrecen este tipo de servicio en las clínicas Univida. Y este servicio lo ofrecen ¿de qué día a qué día, María? De lunes a viernes. O sea, todos los días están aquí. Todos los días. ¿Y los pacientes llegan a ti cómo? El médico les hace el referido para que vengan a hacerse el estudio en dependencia de su padecimiento. ¿¿Qué tipo de estudios u ultrasonidos hacen ustedes acá? Hacemos de todo tipo de ultrasonido, desde eco, arteriales, venosos, abdominales. Y esto que veo aquí
parece que está latiendo. Es un corazón. Y el referido de los médicos llegan a ustedes hacen el tratamiento, ¿se demora cuánto aproximadamente? Todo depende de cada estudio. Hay estudios Ya. que son más largos y hay estudios que son más cortos, pero básicamente de 20 a 25 minutos, a veces 40. ¿Inmediatamente el médico recibe el resultado? Inmediatamente lo lee un radiólogo y automáticamente el médico al día siguiente tiene el reporte. Un servicio más que ofrecen a todos los pacientes aquí en las clínicas Univida. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida. Habíamos llegado después de hablar de la espalda, de hablar de la columna vertebral, de la estenosis espinal y tenemos una gráfica para hablar de la estenosis espinal, doctor. Claro que sí, la estenosis espinal, Mario, es esta estrechez que existe en estos canales por donde los nervios salen y van a los diferentes órganos en nuestro cuerpo, nuestra musculatura y todo esto. Aquí vemos pues una vértebra que es completamente normal. Vemos en el centro la médula, ¿verdad?, que trae todos estos nervios de arriba, desde el cerebro, y luego vemos como las raíces de los nervios salen por este canalito, ¿verdad? Y esos son canales que se forman entre vértebra y vértebra. Si vamos a esta imagen, vemos como, y si comparamos este nervio que está saliendo por ese canal con este nervio que está saliendo por este es un nervio que está siendo comprimido, que está hasta cierto modo atrofiado por esa compresión, es un nervio irritado y es el que va a ser causante de dolor y de esa molestia que el paciente puede sentir. ¿Eso es solamente dolor o también hay debilidad, adormecimiento de las piernas, pantorrillas, nalgas, de todo eso? Claro, todo eso existe y eso existe en dependencia de en qué lugar sea donde esté el problema como tal. Claro, si la lesión está en el cuello, usted puede sentir el adormecimiento, la debilidad en los brazos. Si está en la parte lumbar, usted lo va a referir en las piernas, en los glúteos, por delante de las piernas, en los músculos del cuádriceps, como llamamos. ¿Había escuchado también que podría producir temblores en las manos? Los temblores en las manos, Mario, son más una representación de la debilidad que el paciente tiene a raíz de un nervio que está afectado. Y decían que uno caminaba como pato cuando tenía esto. ¿Por qué? Sí, claro que sí. El caminar como pato, porque claro que está, que cuando tienes ese nervio pinchado, cuando tienes un poco de debilidad, cuando tienes molestia, cuando tienes entumecimiento, pues entonces no puedes mantener una postura adecuada. Entonces la sensación está un poco alterada y tienes que ir caminando como un pato. Y eso es porque también se pierde equilibrio en ese caso. Claro, vas perdiendo el equilibrio a raíz de todas estas sensaciones que son completamente anormales. Cuando tenemos estos síntomas, ¿hay algunos consejos prácticos que nos podrían ayudar? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad?, es, número uno, descansar. Número dos, tenemos que pues estirarnos cada vez que vayamos a hacer un ejercicio, tratar de no levantar peso en exceso, tratar de ponernos pues unos fomentos quizás de agua fría y alternarlos con agua caliente, darnos un baño de agua caliente. Toda esta serie de cosas nos ayuda a desinflamar y a quitar un poco el dolor que sentimos. ¿Esta estenosis puede ocurrir en cualquier parte de la columna? En cualquier parte de la columna donde exista hueso y donde exista el disco. Entonces, aprovechando de aprender, estenosis significa estrechez. Estrechez,
Correcto, Mario. Porque he visto los médicos lo usan para otras condiciones. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la estenosis espinal? Bueno, las causas más frecuentes de la estenosis espinal sería pues el deterioro de las vértebras, el deterioro de los discos o la discopatía, ¿verdad? Un disco herniado, ¿verdad? Sería un tumor en la columna como tal, sería... Claro, que exista cualquier proceso infeccioso que haya traído como consecuencia la destrucción del hueso, los espolones en los huesos que se van formando, las deformaciones en la columna, que algunas de ellas son de nacimiento, como la escoliosis que habíamos mencionado anteriormente, pero también la espondilitis anquilosante, que es una condición que conocemos como pues la espina de bambú, porque básicamente eso es la columna vertebral se pone recta, pierde esa curvatura normal de ella y no es flexible, no hay mucha flexibilidad y por eso la llamamos columna de bambú. Bueno, primero dijimos sobre 65 años, primero la edad, ¿verdad? Claro. Me imagino que los antecedentes familiares, la herencia también tiene que ver con esto. Muy importante, especialmente en las enfermedades que se heredan, como las dos que habíamos mencionado. ¿Artritis podría ayudar a esto? La artritis, especialmente todo tipo de artritis, la osteoartritis, que es una enfermedad de desgaste, la artritis reumatoidea pudiese afectar también la columna vertebral y también la artritis a raíz de la anquilosis espondilitis que habíamos mencionado anteriormente. Y siempre nuevamente, actividad física durante siempre, toda la vida. Siempre. La actividad física es extremadamente importante porque ayuda al rejuvenecimiento, ayuda a fortalecer no solamente al hueso como tal, sino también a los discos y también a todos los tendones, a todos los ligamentos que le dan la estabilidad a la columna vertebral. Me imagino que es bueno hacer estos tratamientos oportunamente porque si uno lo deja, podría traer más complicaciones. Claro que sí, y tenemos que hacer todos estos tratamientos, tenemos que, primeramente tenemos que prevenir, y la prevención con todo lo que habíamos hablado. Y una vez que tenemos pues los dolores y tenemos este tipo de condición, pues tenemos que hacer otras cosas para poder prevenir de que esto se deteriore y que llegue a ser algo mucho más grave y conllevar a un proceso quirúrgico. Las personas que están escuchando, actividad física, comida sana, no tener mucho exceso de peso, no fumar, no tomar en exceso, bueno, son todos los preventivos y yo diría que al fortalecer estos músculos también ayuda, por eso que se hace este ejercicio con un poco de pesa. Claro, muchísimo ayuda, Mario, porque la columna vertebral como tal, lo que le da el sostén de verdad, lo que le da la estabilidad a esa columna vertebral es una serie de ligamentos que pues unen vértebra con vértebra, una serie de músculos que van encima de esos ligamentos, ¿verdad? Eso es lo que le da la estabilidad. Si el músculo está débil y si el ligamento está débil, pues entonces la columna no tiene estabilidad y usted va a sufrir de mucho más dolores que si no fuera ese el caso. Doctor, con usted siempre aprendemos. Salud es vida con Univida. Doctor Orlando Rodríguez, nos veremos nuevamente en un nuevo programa cuando repitamos la frase de siempre. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Gracias.